Buenas tardes. Bienvenidos a la Facultad de Arquitectura de la UNAM y a la ceremonia de inauguración y primera sesión de la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal 2015. Federico Ernesto Mariscal Piña nació en Querétaro, el día 7 de noviembre de 1881. Falleció en la Ciudad de México en 1971. Recibe el título de arquitecto en 1903 y el grado de doctor de arquitectura en Bellas Artes de la Universidad Nacional de México en 1933. Director de la Academia Nacional de Bellas Artes. Director de la Escuela Nacional de Arquitectura. Profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en su quehacer como arquitecto se registran más de 130 obras proyectadas y construidas, teatros, iglesias, edificios públicos y casa habitación. La Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal fue instituida en 1984 por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura, la cual se otorga a profesionales de la arquitectura en México en reconocimiento a su destacado y alto nivel de desempeño en el área, no siendo necesario que sea docente activo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este reconocimiento es acordado por el Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura. La cátedra pretende acercar al laureado a la comunidad académica para que comparta sus experiencias y conocimientos con alumnos y profesores de la facultad. La Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal ha sido otorgada e impartida en 1984, Pedro Ramírez Vázquez, la arquitectura como disciplina de servicio. En 1985, Enrique Landa Verdugo, diseño arquitectónico para zonas sísmicas. En 1986, al arquitecto Agustín Hernández, a la arquitectura prehispánica y su influencia en la arquitectura moderna de México. En 1987, arquitecto Vicente Medel, la planificación y proceso político. En 1984, al arquitecto Enrique Yáñez de la Fuente, arquitectura nosocomial. En 1990, la arquitectura de Augusto H. Álvarez. En 1991, al arquitecto Teodoro González de León, ideas y obras. En 1992, al arquitecto Ricardo Legorreta Vilchis, arquitectura, raíces y fuentes de inspiración. En 1993, arquitecto Félix Sánchez Aguilar, hacer ciudad haciendo arquitectura. En 1994, arquitecto Carlos G. Mijares Bracho, estancias y recorridos arquitectónicos en el lugar, en el espacio y en el tiempo. En 1996, arquitecto Vladimir Caspé, composición arquitectónica a través del tiempo y el espacio. 1997, arquitecto Abraham Sabludowski, arquitectura, perdurabilidad y trascendencia. En 1998, arquitecto J. Francisco Serrano, composición, espacio, forma. En 1999, al arquitecto Mario Shetland Garduño, arquitectura, ciudad y naturaleza, proyectos del lleno y el vacío. En el 2000, arquitecto Fernando González Gortázar, arquitectura, pensamiento y creación. En el 2001, al arquitecto Augusto Quijano Ashle, arquitectura yucateca actual, transiciones entre interior y exterior. En 2002, arquitecto Bernardo Gómez Pimienta, de la arquitectura al objeto, cambios de escala. En el año 2003, Nuño MacGregor y de Buen, hacer arquitectura, ideas, oficio y circunstancias. En 2004, Isaac Broy, arquitectura y lugar. En 2005, al arquitecto Mario Lazo, naturaleza y diseño. En el año 2006, arquitecto Javier Senosiain, naturaleza e identidad como fuente de inspiración. En el año 2007, al arquitecto Carlos González Lobo, experiencias para la arquitectura necesaria y posible. En 2008, arquitecto Eduardo Sá del Jure, sonido, silencio, acústica y arquitectura. En el año 2009, maestro Alfonso Ramírez Ponce, geometría, tradición y música, recuentos biográficos. En 2010, al arquitecto Alejandro Luna Ledesma, escenografía y arquitectura teatral. 2011, Ricardo Prado Núñez, la restauración como disciplina. En 2012, arquitecto José de Arimetea Moyao López, pensar, repensar arquitectura. En 2013, al taller Mauricio Rocha y Gabriela Carrillo, procesos. En 2004, al arquitecto Javier Sánchez Corral, construyendo una práctica.
La 30ª Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal fue otorgada por acuerdo del H. Consejo Técnico el 21 de abril de 2015 al arquitecto Ernesto José Velasco de León con el tema Arquitectura, Servicio Público y Entorno. El arquitecto Ernesto José Velasco León, en 1965 obtiene el título de arquitecto con mención al mérito de la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM. De 1967 a 1969 es becado por la UNAM para estudiar en el Central School of Art and Design en Londres, Inglaterra. Obtiene el diploma con distinción. Posteriormente, la Organización para el Desarrollo Industrial de la ONU, la UNUDI, lo beca en Lahti, Finlandia, en 1973 para participar en el curso de Diseño y Tecnología en Madera. En 1970 inicia su actividad docente en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en donde fue coordinador de la Unidad de Diseño Industrial de 1974 a 1975. En 1982, la Junta de Gobierno lo nombra director de la Facultad de Arquitectura y permanece durante 2 periodos, de 1982 a 1990. Fue profesor visitante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Americana de Acapulco, de 1990 a 1998, cofundador y actual presidente del Patronato de la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la persona con discapacidad intelectual IAP, CONFE, y de Comunidad Down AC en 1976 a la fecha, cofundador y miembro del Consejo de Gente Excepcional de 2002 a la fecha. En 1973 es socio fundador de las firmas Organización Diseño Industrial S.A. e Ideograma SC y funge como asesor en diseño industrial de las compañías Dirección de Promoción Industrial, Comercial y Artesanal del Estado de México, Ejecutón S.A. y Protectora Industrializadora de Bosques del Estado de México. En 1976 renuncia a la coordinación de la Unidad de Diseño Industrial para asumir la dirección de proyectos de ASA. En 1976 obtuvo el primer lugar medalla de oro en el concurso Buen Diseño para la Exportación, organizado por el Instituto Mexicano de Comercio Exterior. En 1981, como gerente de proyectos y construcción de ASA, participa en la firma del convenio UNAM-IPN-ASA, que define un plan de investigación sobre equipos para aeropuertos. Realizó y supervisó el proyecto arquitectónico y construcción junto con el diseñador industrial Salvador Velasco León y el arquitecto Arturo Treviño Arismendi del Pabellón de México en la Expo Mundial 1986 en Vancouver, Canadá. En junio de 2009, el arquitecto Ernesto Velasco León tomó posesión como director general del Instituto Nacional de Infraestructura Física y Educativa, INIFED. El Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, CAMSAM, lo distinguió con la medalla Arquitecto Carlos Lazo por su labor dentro del servicio público en 2009. Dentro de la administración pública, se destaca su desempeño como subdirector de proyectos, construcción y operaciones en aeropuertos y servicios auxiliares ASA de 1976 a 1982. Miembro del Consejo de Directores de la International Constructors Airports Administration, ICA, de 1980 a 1986. Subdirector técnico de 1991 a 1993, subdirector de Obras y Mantenimiento del ISSSTE de 1993 a 1994, subdirector de Construcción y Conservación de ASA de 1995 a 1996, director general de Obras y Servicios Generales de la UNAM de 1997 a 2000, director general de ASA de 2000 a 2008, director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, INIFED, de 2009 a 2013. Para continuar con la ceremonia, le cedemos la palabra al arquitecto Marcos Mazaririar, director de la Facultad de Arquitectura. Buenas tardes, pues creo que después de esta presentación no se requiere hablar más sobre Ernesto Velasco. Es para mí un gran honor poder esta tarde pues dar inicio a esta 30ª Cátedra Federico Mariscal,
y que sea justamente Ernesto Velasco quien ocupe la cátedra. Yo quisiera dar algunos datos sobre Ernesto, que todo el mundo ya conoce, pero cuando tenemos a alguien tan conocido y tan cercano, a veces como que perdemos la perspectiva de realmente quién es. Yo quisiera comentar que quien instituye esta cátedra es justamente Ernesto Velasco. Entonces, es para mí un honor que en esta 30ª ocasión estén con nosotros los nietos del arquitecto Federico Mariscal, María Teresa y Nicolás Mariscal, que nos acompañan aquí en el presidio. Asimismo, ha habido muchas cátedras en la Facultad de Arquitectura, pero la cátedra que inicia hoy tiene una característica muy particular, es no la obra de arquitectura para un cliente, sino la obra de arquitectura para la comunidad. En realidad, el trabajo que finalmente desarrolla Ernesto Velasco es un trabajo que se caracteriza por su capacidad de coordinación que destaca desde que fue coordinador, entre otras cosas, de la licenciatura en diseño industrial, que posteriormente se convertiría en el Centro de Investigaciones en Diseño Industrial. Creo que es uno de tus primeros hijitos que tienes aquí y que sigue trabajando, muchos aquí, muchos miembros del CIDI, en donde estas ideas de Ernesto finalmente van generando resultados que a la larga pues cosechamos algunos otros. También, desde luego, Ernesto integra la Facultad de Arquitectura, que es algo que todos debemos de reconocer, es un trabajo muy importante, en donde finalmente la concertación que logra Ernesto integra la Facultad de Arquitectura siendo el director, inicia los proyectos de las licenciaturas en Arquitectura de Paisaje y en Urbanismo, dándoles un sitio también dentro de este espectro de actividades que se desarrollan y que poco a poco toman este carácter de disciplinas que son impartidas en la Facultad de Arquitectura y que este año cumplirán 30 años de haber sido fundadas. De alguna manera se juntaron el 30º aniversario, pero se junta también el 30º aniversario de la fundación de estas licenciaturas y el trabajo de Ernesto como un trabajo en donde el arquitecto desarrolla sinergias, que esto es un aspecto muy importante y que queremos transmitir a los jóvenes. El servicio público no es el ejercicio de un arquitecto por él mismo, sino es el ejercicio de un arquitecto que tiene la capacidad de generar estas sinergias, de coordinarlas y sobre todo llevarlas a cabo. A lo largo de la cátedra, Ernesto nos podrá ir dando claramente las ideas de cómo se generaron algunos proyectos, pero qué fue lo que se requirió para poderlos llevar a cabo. Y que esta es una de las partes quizá más relevantes de la obra del arquitecto Ernesto Velasco. Es una obra que finalmente no se reconoce como la obra del arquitecto Ernesto Velasco, se reconoce como la obra de equipos de trabajo y también de dependencias gubernamentales en este caso, en donde el oficio de arquitecto habla de este famoso director de orquesta del que siempre decimos, el arquitecto es como un director de orquesta, pero es un director de orquesta que tiene que ver la parte financiera y no solo la parte arquitectónica, que tiene que ver la arquitectura desde el conjunto hasta el detalle. Muestra de ello es parte de del mobiliario que él mismo ha diseñado y que forma parte de esta primera formación que recibe en Finlandia y que recibe en Inglaterra y que va finalmente a consolidarse en lo que es el programa del CIDI, en donde podemos ver que desde un mueble, me decía hace un momento que esta mesa, por ejemplo, que está aquí en el presidio, es una mesa que fue diseñada para vivienda popular, bajo la aclaración que no con la misma madera, pero sí el mismo diseño. Y encontramos nosotros que las ciudades mexicanas están también marcadas por la obra de Ernesto Velasco. Los millones de visitantes que entran a la ciudad por el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, pues estarían reconociendo el esfuerzo de un equipo de trabajo en el cual, coordinado por Ernesto, se modifica la Terminal 1, se genera la Terminal 2, se integran las terminales, en donde vemos que no solo es una obra de arquitectura, sino también es una obra de infraestructura. Encontramos también el detalle de lo que hay en el interior de estas terminales, en diseño industrial, por ejemplo, y esto también te lo agradecemos como universidad. El arquitecto Velasco siempre ha integrado a la universidad en todos estos espacios de trabajo en los que él ha estado, en donde, por ejemplo, el CIDI desarrolló el mostrador para discapacitados.
encontramos nosotros que esta cualidad de la relación entre la universidad como la academia y la práctica profesional y de esta integración multidisciplinaria en los equipos de trabajo en los que ha participado Ernesto Velasco, nos permiten decir que efectivamente el servicio público es un servicio para lo cual los jóvenes también tienen que prepararse. Es un servicio para el cual no se da de la noche a la mañana. Al escuchar su currículum, podemos ver la cantidad de espacios que fue ocupando en la administración pública y que le permitieron tener también una visión clara y precisa de lo que había que hacer. Aquí nada más en la relación de aeropuertos en los que participó. Tenemos Cancún, Monterrey, Guadalajara, Acapulco, Uruapan, Campeche, Querétaro y el aeropuerto de Chiapas, así como su intervención también en los aeropuertos de Toluca y en toda la instalación del sistema de ayudas visuales en aeropuertos. Simplemente si vemos la cantidad de ciudades que fueron tocadas por estas iniciativas generadas por Ernesto. Asimismo, desde luego, en el sector salud, nadie podría en este momento entender la Ciudad de México sin la rehabilitación del Hospital 20 de Noviembre. Y encontramos que también junto al 20 de noviembre hay 10 hospitales regionales, 3 hospitales generales y clínicas. O sea, su trabajo no se circunscribe a una ciudad, no se circunscribe a un género de arquitectura, no se circunscribe a una sola escala, sino que va desde el objeto hasta el proyecto de conjunto y finalmente al proyecto de ciudad. Es por eso que nadie dudó en el Consejo Técnico de que la cátedra fuera otorgada al arquitecto Ernesto Velasco. Creo que su calidad humana también y su capacidad de diálogo y su capacidad de integración es algo que todos aquellos que lo conocemos podemos destacar de su persona. Es una persona que finalmente siempre ha compartido sus experiencias, lo veremos en la exposición, la cantidad de publicaciones que realizó en cada una de estas cargos que ocupó y de lo que se desarrollaron en los equipos de trabajo y que finalmente se convierten en obras o proyectos en los cuales nosotros vemos que su capacidad de compartir está también esta calidad humana que tiene. La capacidad de dar está en función de que no es mi experiencia, sino es una experiencia que si la comparto con otros podrá replicar. Esperamos que la cátedra entre los jóvenes replique también en una reflexión sobre la importancia de generar arquitectos que tengan la capacidad de integrarse al servicio público, que tengan la capacidad de ver el bien común y la arquitectura generada para la comunidad y para la sociedad desde una perspectiva en que jamás Ernesto dejará de ser arquitecto, pero en algunos casos tendríamos que decir que eres un maravilloso administrador, un estupendo gestor, un estupendo arquitecto y que además tiene la visión de saber a quién invitar en estos equipos de trabajo y comprometerlos, porque sabemos que las obras en tiempo y forma se pueden realizar con compromiso. Yo veo aquí entre los que están desde biólogas, veo diseñadores industriales, ingenieros, arquitectos, me parece que veo un oficial también con nosotros, o sea, sabemos que es muy importante que esta capacidad que tiene Ernesto Velasco de dialogar y de generar, como decía yo, estas sinergias en pro de realizar un proyecto es una de sus grandes cualidades. Y es por eso que a lo largo de la cátedra, este reconocimiento que hace la Facultad de Arquitectura al otorgarle la cátedra, quedará más que claro el hecho de que es un perfil de arquitecto que debe de cuidar, que debemos de formar en la universidad y que debe de existir para dar servicio a la sociedad. Ernesto, es para mí un honor que tú ocupes la cátedra, la 30ª cátedra, y es para la facultad también un honor que quieras compartir con nosotros de nuevo estas experiencias y que de viva voz podamos conocerlas de ti. Bienvenido a la cátedra, bienvenidos a todos y pues una felicitación por parte del Consejo. Gracias al señor director, arquitecto Marcos Massari. Para mí es muy importante este momento porque
Es un momento, como ya mencionaste, Marcos, de reflexión. Y reflexión que me lleva a pensar que en estas pláticas me voy a reflejar en los alumnos. Voy a recibir de ellos probablemente más de lo que yo voy a dar. Lo que yo voy a dar es el final de una vida dedicada a una muy interesante y al cual me encanta, que es la arquitectura y el diseño. Por otro lado, creo yo que este resumen que voy a hacer en esta cátedra va a ser probablemente también muy importante para mí, porque voy a conocerme mejor. Me voy a espejear en ustedes. Espero que a lo largo de las pláticas intervengan, interpelen, tengan en la exposición para poder establecer un diálogo de lo mejor posible y que, por lo tanto, podamos enriquecer todo el final de la plática, es decir, todo el final al que queremos llegar, que es que se quede en los espíritus de ustedes lo que acaba de decir el señor director, el interés por servir a este país, porque básicamente es eso. Agradezco también el consejo técnico y, por supuesto, quiero agradecer a más personas. ¿Quieres tomar la palabra? ¿No? Personas que están evidentemente muy cerca de mí, como es mi familia, mi señora, aquí, mis hijos, mi hija Regina, que está aquí con su marido, mis sobrinos, arquitecto, uno de ellos ya laureado en Europa y el otro trabajador en Europa también, pero que han venido y que me da mucho gusto que estén aquí. Al secretario general de la facultad y a todos los que me ayudaron en la facultad para llevar a cabo esta exposición, que tuvieron la paciencia para repetir los trabajos, para buscar junto conmigo toda la información. A las autoridades que están en la facultad también, una de ellas, por supuesto, es el propio Consejo Técnico. A las personas encabezadas por Victoria Cifuentes, la licenciada Victoria Cifuentes, maestra, que me ayudaron, que son básicamente dos alumnas de la facultad, pasantes de la facultad, que hicieron su servicio social organizando con nosotros este evento. A Conchita Crisli, que está inventariada aquí, ¿no? y que me da su amistad de siempre. Trápaga, que se fletó haciendo la exposición y sufriendo también los avatares de los cambios y etcétera que se dan en estos casos. Abel Salto, que me siguió muchos años en pública. A alguien que me proporcionó información porque recabó toda la información todos estos años que trabajamos juntos de una forma verdaderamente acuciosa, que es Ángel Grosso. No sé si se encuentra aquí, pero Ángel Grosso salvó con la información, porque como siempre sucede, dejaba yo un puesto y dejábamos ahí los audiovisuales y todo. Y cuando yo regresaba a ese mismo puesto 15 años después, porque me llegó a suceder, encontraba los mismos audiovisuales nada más que empolvados. La verdad es que Ángel sí hizo un muy acucioso de histórico, fue recabando la historia de todo y nos sirvió a nosotros mucho para poder preparar esta cátedra. A Laura Zavala Hidalgo, que fue mi alumna y que fue la junto con Heréndira, que me las encontré hace poco aquí, Heréndira Gómez, que fueron las autoras del primer modelo y el primer mostrador que se hizo en NASA y que cambió todo. Un mostrador que, si algunos de ustedes lo recuerdan, un mostrador amarillo, que
que todavía aparece en algunos aeropuertos. Esa fue su tesis de ellas. Vamos a cabo en forma de, pues yo diría miles, no sé cuántos haríamos, pero sí cientos se hicimos, ¿no? En esa época. También quiero agradecer su colaboración prestándome una maqueta que reconozco muy buena, pequeña, que la van a ver en la exposición, a Francisco Serrano y Asociados, que además es el autor de la T2 como arquitecto. A Dulce Abdo, que me introdujo en la fabricación de casas prefabricadas de madera y también me dio asesoría para conocer más sobre ese material que es la madera y que me depara su amistad hasta ahora. A las autoridades de INIFED, que me prestaron la maqueta del Instituto Tecnológico, que es una maqueta que se desarma y todo, y que va a ser los temas que vamos a exponer. A las alumnas de Servicio Social, que ya mencioné, a Carla Cortés Tena, perdón, y a Daniela Abrego Rueda, que están aquí presentes. Y creo que con esto completo, aunque estoy seguro que me faltan muchos nombres, los agradecimientos que yo les decía, me falta para mí el más importante. Cuando yo tomé posesión de la dirección, pocos días después murió mi hijo Martín. Y Martín cambió mi vida, cambió totalmente. Entonces, ya no me falta. Les agradezco a todos. La cátedra va a tener una característica muy particular. Desde este primer momento, los que estamos en el presidium vamos a bajar y el arquitecto Ernesto Velasco va a estar invitando, va a haber invitados en todas las sesiones. Cada sesión tendrá diferentes invitados, dependiendo de la perspectiva que se quiere dar en cada una de estas, así como de los géneros que se van a ser estudiados y van a ser presentados para todos ustedes. Pues ahora sí, te cedemos la cátedra. Te cedemos el espacio para que entonces tomes posesión de este espacio que es tuyo, en esta que es tu casa. Gracias. Unas pequeñísimas rendijas por donde no cabía pues ninguna compresa y mucho menos ninguna gente para aventarse. Y eso hacía que ese sistema de ventilación pues fuera una suerte de ventilación muy eficiente. En esta cátedra, como ya dijo el señor director, va a haber una modalidad y es que voy a compartir la cátedra porque soy un convencido de que la arquitectura institucional, la que se hace en el gobierno, siempre es una arquitectura que está apoyándose en muchísimas personas, tanto arquitectos como de otras profesiones. Están conmigo aquí amigos ahora, arquitectos que trabajaron o trabajamos juntos en diversas ocasiones. Y que ese trabajo común, este trabajo nos produjo al final de la vida, o a mitad de la vida, como la quieran, nos produjo una amistad muy sólida y nos obligó necesariamente a respetarnos y sobre todo a crear una mística de trabajo que nos llevó a lo largo de 40 años a hacer obras de gran envergadura. Están aquí. Voy a ir por orden
tiempo de amistad o de tiempo que nos conocimos. Está aquí con nosotros el arquitecto Enrique Mejía, que le voy a pedir que pase acá. A Enrique pues, lo conocí cuando entré a trabajar con Ricardo Legorreta, el joven arquitecto Ricardo Legorreta. Yo era muy joven, él era joven, muy joven, y que acababa de organizar su despacho y había dejado la sociedad con el maestro Villagrán. Ahí estaba Enrique, nos llevamos un día de diferencia, más viejo él, y él me introdujo en el despacho y me enseñó, bueno, todo, me enseñó hasta dibujar, cómo se dibujaba en ese despacho. Me llevó de la mano el tiempo que yo estuve con Ricardo, que fueron alrededor de casi 4 años, y tuve oportunidad de trabajar muchísimos proyectos en los cuales Enrique era el capitán del proyecto. Cuando él llegó a la oficina de Ricardo, yo también, no estábamos recibidos. El primer proyecto que me mostró era uno que estaba desarrollando, que era nada menos que la nueva oficina de Ricardo Legorreta, ahí en la calle de Versalles, en Las Lomas. Y estaba muy emocionado porque además era una oficina totalmente diferente a todo lo que conocíamos de Ricardo y que había tenido los comentarios, las asesorías, los consejos de 2 personajes muy importantes, 3 diría yo, en la oficina de Ricardo y que conocimos Enrique y yo. Matías Geritz, que fue un gran amigo y maestro. Estaba también Luis Barragán y estaba también el pintor ¿cómo se llama? Chucho Reyes. Esos 3, se me fue Chucho Reyes, pero esos 3 estaban trabajando con Ricardo como asesores de Ricardo, entraban y salían a la oficina, comentaban, discutían, apoyaban y nosotros oíamos todo lo que ahí nos mostraban. Era una clase gratuita de 4 personas creadoras trabajando con proyectos muy importantes. Ahí fue donde conocí yo a Enrique y posteriormente nos volvimos a ver cuando llegué yo al ISSSTE, decidimos Junta de Gobierno restaurar el edificio del 20 de noviembre y casualmente estaba sin trabajo Enrique en ese momento porque había salido del Seguro Social y entonces le ofrecí que viniera a trabajar con nosotros al Instituto de los Trabajadores del Estado, al ISSSTE. Y ahí siguió. Él fue pues el primero con el que me topé hace más de 50 años, yo creo ya. Sí, así es. Posteriormente, cuando fui coordinador de diseño industrial aquí, en la carrera de diseño industrial que estaba en los sótanos, que es lo que ocupa ahora la biblioteca, llegó a mí un joven artista plástico, Juan Luis Díaz Nieto. Juan Luis Díaz Nieto llegó buscando a alguien que lo asesorara en cuestiones de madera y trabajo de la madera y todo, porque él estaba en ese momento empeñado en hacer escultura en madera y trabajos en madera de carácter escultórico. Y al mismo tiempo quería ver la posibilidad si teníamos del uso de computadoras para su trabajo, obviamente, de artista plástico, ¿no? Y toda una teoría que después la van a ver aquí a lo largo de los cursos, vamos a tener tiempo de escucharlo y de saber más de él. Juan Luis, si quieres pasar, por favor. De aquí, en el año 76, exactamente en el año 76, dejé la coordinación y fui invitado por otro entrañable amigo, pero ahí sí abogado,
que es Enrique Loaiza Tobar, y que me invitó a trabajar con él. Como él entró como director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares en el sexenio del presidente López Portillo. Entro yo a la dirección, que era la Gerencia General de Proyectos y Construcción o algo así, ¿no? Y allí me encuentro con que habíamos recibido, como pasa en todas las obras del gobierno, habíamos recibido ya el presupuesto del gobierno anterior. El presupuesto del gobierno anterior contemplaba una serie de obras, pero entre ellas había una necesidad grande de poner casas de bomberos, CREIS, cuerpos de rescate y extinción de incendio, en 4 aeropuertos y teníamos dinero para 2, que era lo que nos habían heredado. Traté de convencer al jefe de taller de arquitectura, porque había todo un taller de arquitectura ahí, de que pues hicieran un diseño diferente al que habíamos heredado de la SAOP, de la Secretaría de Obras Públicas, porque los aeropuertos eran diferentes. Pues no pude, y entonces se me ocurrió hacer una repentina con los proyectistas que se encontraban en ese momento. Entre los proyectistas estaba Pedro Cerizola y Weber. Y resulta que de la repentina fue Pedro quien sacó el mejor proyecto. De ahí pasó a ser el jefe de departamento de proyectos y de ahí pasó a ser, después de algunos años, un entrañable amigo. Pedro, por favor. Posteriormente, cuando estábamos haciendo el edificio del Hospital 20 de Noviembre, a la hora que llegamos a las fachadas, el director nos propuso usar a Lucobón, que estaba Lucobón en ese momento entrando al mercado mexicano. Y Juan Luis y yo conocíamos del material que hacía un industrial joven que tenía como que hacía este material, pero que lo hacía para otro tipo de cuestiones, hacía pizarrones y hacía mesas para jugar dominó en las cantinas con el nombre de Corona y cosas de ese tipo. Y a nosotros nos pareció un material muy interesante para ser usado en las fachadas. Y así fue como conocí yo a Alfonso Hernández, que le voy a pedir también que se incorpore aquí con nosotros. Alfonso nos platicará su experiencia y el cambio sustancial que sufrió su industria o el beneficio que tuvo al realmente abrir un mercado diferente que era hacer fachadas. Y creo que hasta la fecha seguimos siendo fachadas con él. El hecho es que él es físico, doctor en física, que le tocó de casualidad dirigir la empresa que dirige y es dueño, y que además nos topamos con él, tanto Juan Luis como yo, casualmente. Finalmente, cuando estábamos también haciendo la obra del 20 de noviembre, tuve oportunidad de conocer a una ingeniera, Mónica Barrera, aquí presente, a la cual le voy a pedir también que suba, por favor, Mónica. Y que al final se especializó en lo que en ese momento estaba empezando a hacer, que era trabajar en la Contraloría. Me recordaba el otro día ella que los invité yo a la Contraloría, que estaba a pocas cuadras del 20 de noviembre, a que visitaran la obra y a que se compenetraran de lo que estábamos haciendo, y abrimos todos los libros y abrimos toda la información para que no hubiera problemas después. Y aunque los hubo, todos los problemas se solucionaron. Mónica nos va a hablar sobre su experiencia en la parte de la legislación
que rige la obra pública en el país. Legislación que se ha cambiado muchas veces, ya lo veremos con detenimiento a lo largo de las pláticas. Ellos, todos, nos hicimos amigos en el trabajo. Posteriormente, nos hicimos realmente una especie de confraternidad, pero que además tenía una mística de trabajo. No ha habido discusión alguna que no termine, digamos, con un trabajo más eficiente y mejor. El apoyo que yo recibí de Pedro Cerizola, que fue mi subordinado, y luego yo fui su subordinado. Cuando yo fui su subordinado, fue infinitamente más grande que el apoyo que yo le di cuando él estaba bajo mis órdenes. Un apoyo con confianza total, absoluta. Y así puedo decir de los demás, o sea, todo el trabajo que llevamos a cabo ha sido siempre un trabajo en el cual nos une una mística, que nos une también en el sentido del pensamiento y de la filosofía alrededor de la política y de cómo ésta se puede orientar para hacer bien en el país. Es, creo, lo que podría yo decirles de esto. Pero el objetivo de esta cátedra, que ya lo expresó ampliamente el director, yo quisiera agregar que esta cátedra nos obliga a los que la impartimos y a los que la escuchan a establecer una relación de diálogo y una relación de intercambio de ideas. La creación de la misma corresponde o respondió en su momento a un reconocimiento a un maestro emérito y exdirector de la Facultad de Arquitectura. Me da gusto estar ahora aquí porque yo soy el primer exdirector de la Facultad de Arquitectura que la ocupa y me da mucho gusto volver a estar en estas aulas, en este lugar. Es parte de la preparación que completa la preparación tradicional, es una cosa fuera de currículum, pero que completa esa preparación del alumno. Su creación, como decía, obedece al reconocimiento de un maestro y precisamente reconocer, pues es volver a ver, es volver sobre los pasos, es hacer historia. Y yo estoy aquí haciendo un resumen de mi historia, pero de mi historia ligada siempre a mis alumnos y ligada siempre a las personas que he amado. Por otro lado, yo recomendaría, como lo dije hace un momento, o pediría que participaran ustedes con nosotros interpelándonos. Lo que pretendemos o lo que pretendo yo también en estas pláticas va a ser crear un sentido de autocrítica en todos los alumnos, que puedan sentarse frente al espejo y decir quiénes son, sentarse frente al otro y espejearse, como diría Paz, de tal manera que desarrollen una autocrítica que los haga ser mejores y los conduzca a la madurez y al autoconocimiento. Esto creo que es lo más importante que se puede impartir en una universidad. Lo demás lo podemos aprender en la práctica, pero ser mejores ciudadanos debemos aprenderlo en la práctica universitaria, tanto de los maestros como de nuestros compañeros alumnos. Estoy convencido de que esta cátedra es una verdadera ventana abierta a la comunicación y a la transmisión del conocimiento, como lo he mencionado. Y para mí va a ser muy importante que mis queridos amigos la compartan conmigo a lo largo de estas 10 semanas. Hablar de arquitectura y reflexionar, que no es otra cosa que reflejarse en el otro, y el llegar finalmente a una conclusión mía del por qué escogí el camino de la arquitectura institucional. Probablemente a algunas noches de insomnio me ataque una especie de
de duda de por qué cogí ese camino, pero ese camino lo llevé a cabo a cabalidad, pienso yo. Es un ejercicio de reflexión también porque afianza, como digo, mi pensamiento alrededor de lo que vine o he estado haciendo los últimos 45 años. Para mí, la arquitectura es un trabajo de la comunidad y para la comunidad. Es una profesión que no se puede ejercer individualmente, así lo digan quien lo diga. Siempre hay alguien que viene a hacer que se concrete la arquitectura. Y son los albañiles, porque finalmente sin ellos no se da la arquitectura. Y hay que tomar conciencia de ello. Cuando estuve yo en el Infonavit, me da tristeza, no me dejará mentir aquí Carlos, que no había habido nunca una promoción para la vivienda de los que hacían la vivienda. Era increíble. Y estas personas que hacían la vivienda no eran considerados como trabajadores. Y sin ellos, nosotros, arquitectos, no somos nada, no podemos hacer nada. No sé si no se concreta la arquitectura, se queda como bulé en puros dibujos, ¿no? Nos vamos entonces a volver dibujantes, pero no arquitectos. El arquitecto se enfrenta a la obra concreta, ¿no? Y esto es para mí lo fundamental, porque son ellos, muchas veces, los que resuelven también los problemas que se nos presentan a los arquitectos y a los constructores. En el medioevo, los albañiles eran la más importante. Gracias a ellos tenemos las catedrales. Sin ellos no hubiéramos hecho nada. No recuerdo yo, pero soy un ignorante en eso, el nombre de algún arquitecto de una iglesia medieval. No lo recuerdo, no sé, seguramente lo hay. Seguramente Chanfón, que en paz descanse, nos podría ilustrar sobre eso. Pero la verdad es que de lo que sí recordamos es de los que nos acordamos, es de los miembros que se juntaban en las diferentes cualidades y calidades, como era el lapidario, el carpintero, el vidriero que hacía los vitrales. Entonces, es muy importante que los alumnos tengan desde el inicio bien claro el respeto que le debemos a la clase trabajadora de la obra pública y de la obra individual. Inicié yo mi carrera trabajando para Enrique Landa, un gran arquitecto y un gran proyectista con un sentido del material muy importante. Las obras de él han envejecido, pero han envejecido dignamente. Yo siempre dije que era un materialista no dialéctico, pero un súper materialista. También con él aprendí los primeros pasos en la construcción de hospitales, diseño de hospitales, casas habitación, pero sobre todo casas habitación para los obreros. Cuando yo trabajé con él, me tocó dibujar el 20 de noviembre, curiosamente, el primer 20 de noviembre que él proyectó, que se hizo sobre los terrenos del Hospital Fager. Después, años después, muchísimos años después, quisimos, Juan Luis Díaz y yo, cambiar el módulo de la fachada con el que había proyectado el maestro Landa y no pudimos. Conservamos el módulo de él y conservamos, obviamente, la planta de él y conservamos básicamente el proyecto de él. Restauramos, rehicimos, reconstruimos y creo que esto es perfectamente válido también. Les voy a pedir a mis colegas, amigos, que por favor hagan una presentación cada uno de ustedes, ¿no? De lo que han hecho, cómo lo han hecho, etcétera, una especie de resumen de sus
actividad y de sus currículums, ¿no? Por favor. Buenas tardes a todos. Bueno, primero agradecer al arquitecto Ernesto Velasco León esos 50 años de amistad y de trabajo arduo, fuerte, de enseñanza para todos, tanto en el aspecto de equipos, porque siempre fue un equipo en el que yo veo caras aquí de constructores, veo caras de gentes, diseñadores industriales, de gentes que nos ayudaron a hacer maquetas, como la del 20 de noviembre, que era fantástica porque se desarmaba todo. Y también veo caras de amigos de hace muchos años. Y bueno, simple y sencillamente decirles que yo estudié en una época aquí, porque soy generación 1958, cuando esto era la Escuela Nacional de Arquitectura, no era facultad, así que soy un simple arquitecto. Pero finalmente todos estos años nos fueron dando una experiencia y una facilidad para trabajar en equipo, nos enseñó a trabajar en equipo. Creo que ven algo de lo que es mi currículum. No todos esos años fui asociado del arquitecto Legorreta, pero sí trabajé muchísimos años con él, como lo explicó el arquitecto Velasco, y luego me invitó a trabajar como asociado. Así que sería lo único que les podría decir. Sí aprendí de hospitales porque estuve cerca de 20 y tantos años en el Seguro Social, luego pasé bueno, primero estuve en Salubridad, luego en el Seguro Social, luego pasé con el arquitecto Velasco a hacer específicamente el 20 de noviembre, pero cuando me invitó no me dijo que nomás me daba el 20, me dio todo, así que tenía que andar por todo el país viendo los demás hospitales. Y eso me permitió hacer una normatividad importante para los hospitales de alta especialidad. Entonces, cuando me invitó, pues aplicamos todo eso que habíamos aprendido durante cerca de 15 años de ejecutar esa normatividad de alta especialidad. Y bueno, en relación a lo demás, los temas que van a aparecer y fotos que están viendo ustedes, como el 20 de noviembre, como el aspecto del aeropuerto de la Ciudad de México, en el que también tuve la suerte y la oportunidad de trabajar y colaborar con él cerca de 10 años, un poco más. Pues fuimos aprendiendo muchas de estas cosas. Ellos en ese aspecto ya me llevaban ventaja porque ya tenían muchos años en el aspecto de los aeropuertos. Pero bueno, fuimos aprendiendo y nos tocó hacer mucho de lo que decían de los aeropuertos con el arquitecto Velasco. Y también, finalmente, algo que vamos a ver en los temas a los que me ha invitado el arquitecto Velasco, es a lo de las escuelas, el INIFED, en donde hay un programa muy interesante. También veo aquí la cara del arquitecto Ernesto León Calderón, que se encargó de un programa muy, muy interesante de rehabilitación de escuelas. El programa era rehabilitar cerca de 12,000 y se logró rehabilitar cerca de 20 y tantos mil, más que las que rehabilitaron los estados. Llegamos a 30,000 escuelas, de 185,000 que existen en el país. Yo he escuchado por ahí de que no se conocen cuántas escuelas hay. Yo creo que los que mejor lo pueden conocer es la Secretaría de Educación Pública, y pues hay todas esas antecedentes y esos, llamaremos, números que nos permiten saber todo lo que se puede hacer. Esas 30,000 escuelas se rehabilitaron en un lapso de 3 años. Ese es un tema de una buena aplicación de recursos. Creo que agoté mi tiempo y bueno, le doy las gracias al arquitecto Velasco por invitarme a participar con todos ustedes y espero que aprendamos juntos. Muchas gracias. Le voy a pedir ahora a Juan Luis, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Siempre estos escenarios se vuelven muy protocolarios. Y a mí me parece que una gran parte del trabajo que hemos hecho está basado en dos componentes, la aventura y la alegría.
Y bueno, hemos podido trabajar desde que nos conocemos, tanto Ernesto como yo, como Enrique, Pedro, etcétera, en un plan de desarrollo de la imaginación, de la alegría y de la aventura. Y ese aspecto, digamos, de lanzarnos a crear cosas en función no de la solemnidad, sino de la aventura, nos ha permitido pues encontrar posibilidades que en principio no estaban contempladas. Por ejemplo, cuando Ernesto me invita a ASA a participar con él como asesor plástico, uno de los primeros problemas que encontramos es que, por ejemplo, poner todos los falsos plafones de los aeropuertos que tenían tridilosas pues eran extraordinariamente caros. Es decir, el solo montar los plafones se volvía un asunto bastante caro y además un poco innecesario porque eran estas figuras de las travelosas, pues permitían un juego visual en los aeropuertos que tenía otras muchas posibilidades de resolverse que no fuera simplemente tapándolos. Así que una de las primeras propuestas que se hizo fue, bueno, vamos a pintarlos de colores y entonces podemos jugar con varias cosas. Una es cómo los colores se ven a la distancia, la combinación de los colores entre las traves y cómo esto podíamos acercar o alargar las distancias a base de una serie de progresiones matemáticas. Y eso nos permitía, por ejemplo, que en la parte del aeropuerto de la Ciudad de México, que tenía 1 kilómetro y que si entraba uno por la puerta 1 y le tocaba la última puerta del aeropuerto para tomar el avión, pues era una sensación horrible de cansancio, conceptual antes de empezar a caminar. Cuando empezamos a trabajar con lo de los números y las proporciones y los colores sobre las travelosas, se empezó a jugar con varias cosas. Una de ellas es que muchos psicólogos planteaban que usar colores primarios en lugares públicos alteraba a la gente. Pero a los psicólogos se les olvida que el color pues, es un problema que va integrado con todo el resto de las cosas, no está separado una cosa de otra. Así que pues, participa el color de los pisos, el color de los vestidos de las gentes que caminan por ahí, más el color de los techos. Y eso me permitió conocer primero prácticamente a toda la República. Íbamos y veníamos en un avión o en 2 aviones, ¿no? Un Citation y un 421. A mí me encanta la memoria de Pedro, que entonces era un jovencito, pero nos la pasábamos padrísimo porque íbamos de un lugar a otro, a veces 3 aeropuertos en un día, y íbamos solucionando las cosas que se iban presentando. Y eso me permitió conocer prácticamente todos los aeropuertos de México y además pues, llenarlos de colores. Con lo cual, pues eso fue una muy buena diversión y una muy buena experiencia, digamos, para el manejo del color en el espacio. Y sobre todo porque cada viaje pues, era una aventura, ¿no? Era una aventura, era ir desde el avión empezábamos a cuestionarnos de un aeropuerto a otro cómo teníamos que ir resolviendo las diferentes cosas. Y ahí participábamos todos. Si era de color, participaba Ernesto, participaba Pedro, participaba todo el mundo, Felipe, sí, es el Pecas aquí, dice Pedro, pero es Roberto Castañeda. Sí, Roberto Castañeda, sí. Y participábamos todos y era un proceso creativo que era muy dinámico, ¿no? Íbamos haciendo una cosa que ya se refirió Ernesto a ella, que es lograr probablemente una de las expresiones artísticas más importantes, que es el anonimato, porque ahí se va fundiendo todo, es decir, se va fundiendo la participación de cada uno hasta que la obra no se vuelve la suma de todos nosotros haciéndolo, sino algo más, porque pareciera que esas cosas se van desarrollando más allá de nosotros mismos. Y eso hace que esa creatividad a través de un muro, a través de un proyecto como el 20 de noviembre,
en el que Ernesto de pronto se le ocurren cosas muy interesantes, como por ejemplo el pedirme que las ventanas que iba a poner en el 20 de noviembre, pues primero tenían que no poder abrirse, luego tenían que ser de vidrio templado, porque les daba a algunos enfermos, cuando estaban en su desesperación, pues aventarse por la ventana o aventar las compresas de sus enfermedades por la ventana en venganza de los que estaban sanos. Y ese tema pues volvía muy complicado porque decía, bueno, el segundo paso es que no pueden usar aire acondicionado tampoco, o sea, está vedado porque se transmite el aire acondicionado, las enfermedades se transmiten por el aire acondicionado, así que no se pueden abrir. Y bueno, es un problema bien interesante, ¿no? Porque no se pueden abrir las ventanas, los vidrios tienen que ser totalmente transparentes porque si no, el médico no ve el grado de palidez que tiene el enfermo y entonces o de salud que tenga, y entonces no puede diagnosticarlo bien. Y en ese proceso, pues, yo me sentía interesante esto, pero hay que resolverlo con un mago por ahí, ¿no? Pero no, se necesitaban dos gentes, dos profesiones, un físico, obviamente, y un diseñador industrial. Eficiente, porque el mismo calor iba provocando la misma velocidad del viento que iba teniendo adentro de las habitaciones. Eso también requería de agregarle algo para bloquear el calor sobre los vidrios. Y bueno, pues, propusimos una serie de líneas serigrafiadas en los cristales que creaban un efecto muy interesante, que es el efecto de un difusor. Se iban cambiando las líneas en función de la cantidad de calor que tendríamos que rechazar de los cristales, y esos difusores pues permitían entrar una mejor luz adentro de las habitaciones. Y bueno, de esas cosas podemos hablar de cualquier cantidad de cosas, pero en medio comíamos ceviches en las playas, nadábamos en algunos lugares, nos divertíamos muchísimo, a veces íbamos hacia Tulum y el piloto se aventaba sobre Tulum, luego y a la malla le llamaban la atención, y así íbamos, ¿no? Arriesgando la vida en el camino. Y para mí la verdad es que ha sido un placer compartir mi vida con estos amigos. Con Ernesto ha sido desde el principio que nos conocimos, fue una empatía muy fuerte y se me olvidaba comentar quién era el otro, porque uno era el físico y el otro era el diseñador industrial. Y el diseñador industrial, ya que Ernesto tenía que ocuparse de 450,000 cosas como director de todo el proyecto, yo invité a Carlos Soto, que hizo un excelente trabajo. Y sobre todo ese trabajo, la suma de todo ese trabajo finalmente es de un equipo de trabajo, incluyendo a los albañiles y sobre todo incluyendo a la empresa de Alfonso, porque Alfonso ya había hecho algo con un hospital que se llama el Adolfo López Mateos, que había colocado unas placas ahí, ¿no? Que era interesante. Pero cuando se le planteó la posibilidad de pasar de unas placas a convertirse en fachadas estructurales, pues era un brinco exponencial. Conformó un equipo de gente que trabajamos junto con ellos y fue realmente como todo el resto de las aventuras que hemos tenido hasta la última, que fue el Ceneval, que fue una preciosa obra también, en la que Ernesto me invitó a participar también en el diseño de las fachadas. Y yo he pasado por hacer desde pintura en los techos hasta puentes colgantes, porque el puente colgante de la fachada de la Terminal 1, que siempre me fastidia Pedro con eso, pero bueno. Pero el asunto es que todo esto se convertía en una dinámica, como decía, llena de una aventura, porque la aventura de pasar de los pizarrones o de las placas quietas de Alfer a pasar a fachadas estructurales, pues le ha permitido a Alfonso, que ya nos platicará de eso, pues entrar en un mercado que ha sido desde Japón hasta casi la fregada, ¿no? Porque ha tardado en todo el mundo, ¿no? Y bueno, yo quisiera ya no seguirme extendiendo, para que
participen los demás, ¿no? Gracias. Gracias, Ernesto. Buenas noches. Ya podrán imaginarse lo que se trata las reuniones, o sea, se van comiendo el tiempo, entonces va quedando cada vez menos. Entonces Mónica va a tener que decir que se llama Mónica Barrera porque ya los demás hablamos. El caso es que sí, efectivamente, yo tuve el honor, el placer, el gusto, la gran oportunidad de conocer a Ernesto cuando estaba yo trabajando como proyectista en NASA. Se trata de hacer una presentación de qué hemos hecho y cómo los somos. Me voy a tomar la libertad, si ustedes me lo permiten, de ir de atrás para adelante y luego regresar otra vez para hacer un segundo recorrido, de tal manera que pueda yo tratando de hacerlo así, de ser un poco más sintético. En esa ocasión, bueno, se trataba de proyectar un CREI. Teníamos dinero para 2, teníamos que ser un poco más de 2. La alternativa permitió hacerlo y salió todo muy bien. A partir de ahí Ernesto me promovió a jefe del departamento de proyectos, o sea, me brincó de proyectista, jefatura de oficina, subjefatura de departamento, me brincó directo al departamento. Debo haber estado más o menos unos 9 meses. Había un problema en el aeropuerto de la Ciudad de México, ya la terminal no daba para más. Algunos contemporáneos nuestros se acordarán que tenía uno que salirse de los mostradores hacia la calle para cambiar de mostrador o para encontrar la sala. Era imposible caminar por el ambulatorio, no alcanzaba ni como sala de documentación ni como nada. Y se decidió hacer Zumpango en aquella época, y la pregunta es, bueno, se van a tardar cuando menos 5 años, ¿qué va a pasar en esos 5 años? ¿Vamos a patear al pasajero? Hay que hacer algo con la terminal. La respuesta fue que usted no entiende que porque no se puede hacer ya nada con la terminal, tenemos que hacer un nuevo aeropuerto. Y aquí empieza el problema, porque una de las cosas que tal vez me hace hacer las cosas es que no puedo aceptar como respuesta inicial el no se puede, hasta que no se haya hecho el último esfuerzo por sí poder. Y es que el no ya lo tenemos y hay que ir a buscar el sí. Y ahí es donde empiezan las aventuras, precisamente, porque tiene uno que romper todos los esquemas dados, porque los esquemas dados son los que vienen del no se puede. Para no hacer una historia larga, pues sí se pudo. Los expertos de IATA decían que con la superficie construida y el volumen de pasajeros que manejábamos en ese momento, teníamos que crecer la superficie del aeropuerto en un 75%. El planteamiento que estamos haciendo nosotros es que era con la misma superficie construida podíamos aumentar un 60% el flujo de pasajeros. La tesis era de más 64 contra menos 75, es decir, te falta 75% del área, y nosotros decíamos podemos manejar 60% más de gente. Pudimos manejar 60% más de gente. Al final del día, en la misma superficie construida. Fue el último proyecto que hice. A partir de ahí, me fui de gerente general del aeropuerto, y después pasaron muchas cosas, que las voy a resumir después, porque dando clases, corrigiendo alguna vez un alumno que, perdón, pues no entendía, se desesperó y me dijo, cuestionando con qué autoridad moral podía yo corregirlo. Me dijo, bueno, profe, ¿y usted qué ha proyectado últimamente? Y entonces, él se refería a que ha proyectado en el sentido convencional del arquitecto, ¿no? Y lo último que proyecté yo, ya después proyectamos juntos lo del Colegio Suizo, pero en ese momento lo último que yo había proyectado de papel y lápiz había sido la remodelación del aeropuerto de la Ciudad de México en 1977-78. Y entonces le dije, pues mira, después del aeropuerto, caray, proyecté una aerolínea que se construyó en 45 días desde cero y se volvió la mejor aerolínea del mundo. Después de eso, rediseñé y remodelé una de las empresas telefónicas más importantes, en su momento la empresa privada más grande de México se llama Telmex. En 3 años pudimos dar la vuelta y pasarla de una muy mala empresa de telefonía a una espléndida empresa de telefonía y después de ahí llevarla a una empresa de telecomunicaciones de clase mundial. Después de eso me tocó diseñar y manejar pues, la campaña del primer candidato que le ganó el PRI y se inició pues, la alternancia del poder en este país.
y después me tocó el profundo y enorme privilegio de diseñar un pedazo de país. Yo no sé cómo compare esto con diseñar una catedral o una casa o alguna cosa de estas, pero eso es lo que he proyectado. Entonces me dijo, no, bueno, pero como arquitecto, ¿no? Entonces me hizo recordar otra anécdota de un entrañable amigo mío que ya murió, judío, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo una vida muy azarosa y hablaba 7 idiomas. Yo no sabía que hablaba 7 idiomas hasta que le pregunté. Entonces un día le dije, Moisés, ¿cuántos idiomas hablas? Y me dijo, 7, hijo, pero todos en yiddish. Tenía un acento marcado de que pues, todos los hablaba en yiddish. Y eso fue el motivo de mi respuesta a este alumno. Le dije, pues todo eso lo hice como arquitecto, no lo hice como proctólogo, ni como economista, ni como nada que se le parezca. Mi formación es de arquitecto, pienso como arquitecto, estructuro como arquitecto, planeo como arquitecto. Y es que la arquitectura tiene, cuando uno habla de servicio social, una connotación que va mucho más allá de la arquitectura como la conocemos, según yo, y la labor del arquitecto va mucho más allá de la que los propios arquitectos le hemos querido dar y a donde le hemos querido circunscribir. Es decir, cuando dicen que Ernesto es un gran administrador, sí, porque es un buen arquitecto, que sabe formar equipos, sí, porque es un buen arquitecto, que sabe llevar las cosas a la conclusión y a un resultado final, sí, porque es un buen arquitecto, porque las cosas que se logran hacer como arquitecto nos llevan a varias cosas. Primero, entender que la arquitectura no es jugar con volúmenes geométricos para hacer edificios por grandes y maravillosos que puedan ser solamente. 2, que las estructuras son fundamentales y que los grandes arquitectos han sido grandes estructuristas. 3, que las estructuras no son solamente las estructuras físicas y tenemos que aprender a diseñar estructuras económicas, estructuras políticas, estructuras humanas. Y empezamos a entender por qué se habla de arquitectura en las redes de telecomunicaciones, de arquitectura financiera en una serie de procesos, de arquitectura política y de arquitectura en todos los sentidos que la sociedad sí lo entiende, excepto los arquitectos, que queremos seguir pegando tabiques. Tenemos que entender varias cosas, entre otras, que debemos romper las normas y adentrarnos en esa aventura de la que hablaba Juan Luis. Y tenemos que entender que siempre es mejor acompañados que tratar de hacerlo solos y reventarse la cabeza, ¿no? Y que además hay que hacerlo con alegría y con diversión, y que básicamente una de las grandes características del arquitecto es entender que el hombre ha avanzado gracias a romper las reglas, a no aceptar el no se puede como principio, a creer que lo imposible es posible y que uno lo puede lograr si encuentra las compañías adecuadas y tiene vida suficiente. Muy buenas noches a todos. En este caso yo no soy arquitecto, como en mi currículo soy matemático. Ustedes van a decir, un matemático que es aquí hablándole a los arquitectos. Pues yo también, cuando me dijo Ernesto, oye, necesito que vengas aquí a la plática porque vamos a hacer unos cursos en la Facultad de Arquitectura y queremos que nos platiques de tu experiencia. Yo, un poquito rápidamente, soy matemático de aquí de la UNAM y estaba yo en el IMAS como investigador muchos años, bueno, 5 años, que fueron maravillosos, pero pues por causas del azar, mi papá falleció y mi mamá me dijo, oye, vente aquí a trabajar, y en ese entonces, pues, estábamos en 1982, cuando fue la famosa primera gran devaluación, entonces los sueldos de los maestros andaban pero por la calle de la amargura, y dije, bueno, pues sí le entro, y empecé a trabajar ahí en la fábrica en Pacap, como bien hacíamos Ernesto, fabricábamos las mesas de Coca-Cola, las mesas de cantina que se hacían en aquellos tiempos,
fabricábamos pizarrones, por supuesto, fabricamos todos los pizarrones hasta la fecha, pero pues ya no hay tantas escuelas que se producen cada día, ya se construyeron todas y nuestros pizarrones afortunadamente, o para el país, no tanto para nosotros, han funcionado muy bien y siguen ahí los mismos pizarrones que hemos hecho durante 50 años. Estaba yo en aquel entonces, fue una experiencia para mí maravillosa el trabajar con Ernesto y creo que fue el punto de partida para que nuestra empresa, de ser una empresita chiquita de 100 personas, incluyendo administrativos, trabajadores, etcétera, pues que solo vendíamos nuestros clientes, pues siempre la UNAM, el CAPSE, los que compraban los pizarrones, ¿no? Él nos invitó a una nueva experiencia, tal como dijo Juan Luis, a mí cuando ellos nos habían detectado como empresa, porque yo había contratado a 2 diseñadores industriales de los que habían egresado de su escuela y dijo, ¿y quién contrata aquí a diseñadores industriales? Nos vino a ver y dijo, oye, qué producto que están haciendo aquí ustedes, hacen pizarrones y no se rayan o nada, no se queman, oye, pues vamos a utilizarlo para las fachadas. Pues para nosotros fue una experiencia así, tal como lo describe Juan Luis, o sea, nunca habíamos vendido, corrijo, nunca habíamos hecho una fachada, habíamos vendido el material con lo que vidrieros, que en lugar de un vidrio ponían un panel nuestro en estos hospitales, pero nunca nos habíamos encargado de instalar ni hacer. Y cuando ellos llegaron, me dijeron, oye, pues vamos a hacer las fachadas. Me imaginaron las fachadas, me imaginé ahí 20 por 30 metros, digo 40, 50 metros cuadrados. Resulta que fueron 40,000 metros cuadrados de fachadas. O sea, estos señores, la mera verdad, estaban locos, ¿no? O sea, a él le hubiera costado su trabajo, a Ernesto, pues Juan Luis también, porque trabajaba con Ernesto, ¿no? Y el par de locos me dijeron, oye, me convencieron. Yo pues dije, bueno, pues ¿están seguros? Sí. Y la situación no fue fácil, así que dijeron, pues ya, sí, lo dice Ernesto, va a ser no. Resulta que la constructora, que es la que me iba a contratar a mí, que era en este caso ICA, pues decían, no, está loco el señor Ernesto Velasco, aquí hay una compañía que trae un producto extranjero buenísimo, la Lucobón, señores, pues vamos a hacer la Lucobón. Y recuerdo muy bien la vez que conocí a Ernesto, yo en mi vida lo había conocido, nada más había interactuado con Juan Luis, nos citaron los de ICA, ahí primero los mandó a que vinieran a la compañía, que vinieran a la fabricación, y luego nos citó allí a la empresa, al Hospital 20 de Noviembre, que estaba todo en obra, Juan Luis, y les dijo, oigan, señores de ICA, ¿ya fueron a ver la empresa del señor? Sí, tiene capacidad para hacer el trabajo, pues quién sabe, pero pues si usted dice, pues a lo mejor sí. Pero mire señor, aquí traemos un producto maravilloso que es Alucobón y tenemos 7 señores de la empresa fulana de tal que les trae un video maravilloso de lo que es ese producto y la cantidad de edificios que han hecho en toda la Unión Americana, en Europa y en todos lados. Y Ernesto les preguntó, hasta todos nos sorprendimos, oigan señores, ¿cómo se llama el hospital? Nos volteamos a ver. ¿Sí? ¿Cómo se llama el hospital? Y contestaron, bueno, se llama 20 de noviembre. Señores, el hospital se llama 20 de noviembre y no 4 de julio. Así es que aquí se contratan productos mexicanos y se acabó, ¿no? Este es Ernesto Velasco, o sea, crean que lo cuento ahorita, pero en aquel entonces hasta, pues fue todo un proceso impresionante para la empresa, ¿no? Contratar arquitectos, contratar diseñadores industriales, porque había que hacer planos, había que hacer todo. Y finalmente, igual la gente de ICA está muy molestos, me citaron y me dijeron, esta es una obra política, si no está terminada para antes de las elecciones,
vamos a asegurarnos que tu empresa nunca más vuelva a vender en este país. Híjole, entonces, bueno, pues nos arrancamos, el diseño, por supuesto, Juan Luis diseñó esas maravillosas fachadas, ¿no? Conseguimos quien nos hiciera los dados aquí en México para hacer las extrusiones de aluminio, todo jaló y realmente fue una experiencia maravillosa de un gran equipo de trabajo, en este caso todos liderados por Juan Luis y Ernesto, muchos estudiantes de la Facultad de Arquitectura y de Diseño se integraron al equipo y se logró hacer este diseño. Quiero decirles que hoy en día, luego igual, me pasó lo mismo en el aeropuerto, me pasó en el set, hoy en día nosotros hemos hecho las fachadas del aeropuerto de Baltimore, las fachadas del aeropuerto todas las fachadas, todo el interior del aeropuerto de San Francisco, el aeropuerto internacional de San Francisco, si ustedes entran a la terminal internacional, toda la fachada interior, toda la hicimos nosotros. Hemos hecho gran parte de las fachadas exteriores e interiores del aeropuerto de Atlanta. Si van, ven unos paneles rojos. O sea, hemos también, como comentaba, hemos hecho, hemos exportado a países tan complicados como Japón, como Singapur, y realmente fue porque hay en México gente comprometida que arriesga, o sea, uno no puede decir, pues no, arriesga en la vida, toma decisiones para que este país prospere, no solamente el decir voy a hacer una arquitectura bonita, voy a hacer esto, no, voy a buscar que el país genere trabajo para todos, ¿no? En ese sentido los americanos son ultra radicales. En Estados Unidos, a pesar de que hay una ley que en Estados Unidos toda la obra pública es Buy American, toda la obra pública, entonces obligan a las empresas, el señor Obama la cambió, era un 50% de integración americana, ahora es el 99%. Entonces cuando hago obra pública en Estados Unidos tengo que comprar absolutamente todos los materiales de Estados Unidos, traerlos a México y en forma temporal y regresarlos para que el producto no sea. Entonces, caramba, es que en México haya una gente como Ernesto que se preocupe realmente por el desarrollo del país, para mí es pues un gran honor que me haya invitado en esta ocasión a compartir mi experiencia tan maravillosa que ha sido estos años y que en este caso mi empresa, de que cuando lo conocí éramos no más allá de 100, ahora somos más de 700 gentes que trabajamos, exportamos a todo el mundo y pues realmente es gracias a ese valor que tuvieron para contratar. Entonces pues no me queda más que darle las gracias por haberme invitado y espero que todos ustedes colaboren con nosotros para en el transcurso del plazo. Muchas gracias. Buenas noches, Mónica Barrera. Mi formación original es en ingeniería, soy ingeniero en comunicaciones y electrónica. Realmente, bueno, pues es dentro de toda la rama de los mecánicos electricistas. El tema con el cual me va a tocar participar se refiere a las normas que rigen la obra pública, que incluso cuando me senté aquí el arquitecto Cerizola me decía, ¿y cuánto tiempo va a ocupar en esto? Porque es tan complejo el tema, hay tantas normas que el tratarlo en una sesión que justamente toca el 7 de octubre, pues el poder cubrir todas las facetas del tema es realmente, se tiene que hacer un esfuerzo sobre el particular. Ahora que están aquí los alumnos y demás, hay algo que tienen que tener muy claro, es muy diferente trabajar en la iniciativa privada, en el ejercicio libre de la profesión que en el sector público, es absolutamente diferente.
El servidor público, las personas que trabajan en el sector público solamente pueden hacer lo que la ley les manda. Y en la iniciativa privada o en el ejercicio libre de la profesión, uno puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe. Es un punto de vista absolutamente diferente el que hay que tener, una mentalidad completamente diferente si se trabaja en la iniciativa privada, en el sector social, en el ejercicio libre de la profesión, que trabajando en el sector público. Y yo lo viví de manera verdaderamente patética cuando ingresé justamente al servicio público en el año de 1983. Yo trabajaba en un banco y me di cuenta en ese banco por un comentario de mi jefe, era muy jovencita, tenía 20 y tantos años, que como él veía en mi futuro que yo me iba a casar e iba a tener hijos, como que mis posibilidades de desarrollo en la organización eran prácticamente nulas. Por supuesto que me cayó gordísimo y yo tenía un maestro en una maestría que estudiaba en el Tecnológico de Monterrey y que él me ofrece trabajo en el sector público. Él era el coordinador de asesores de la directora general de Normatividad de Obras Públicas, Adquisiciones y Bienes Muebles de la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto. Desde los títulos, dense cuenta. Bueno, me ofrece trabajo, también tuve que poner un letrero en mi escritorio para acordarme qué era. Me ofreció trabajo de jefe de departamento de obra pública del sector social y del departamento del Distrito Federal. Me ofreció un puesto y un sueldo que era la mitad de lo que percibía en el banco, o sea, era otro mundo. ¿Por qué lo acepté? Porque estaba realmente molesta y porque este maestro era un hombre brillante y me manifestó cuestiones de trabajo en equipo, etcétera. Él no iba a ser mi jefe directo. Yo tenía un subdirector que obviamente le cayó muy mal que pues le impusieran al jefe de departamento, porque él ni me conocía. Entonces obviamente me tuvo en la congeladora. La congeladora a mí me sirvió para entender lo que era el servicio público, que fue un gran impacto, verdaderamente un gran impacto. ¿Por qué? Porque la forma de comunicarse es muy diferente que en la iniciativa privada. Aquí hay una pirámide organizacional y las jerarquías se tienen que verdaderamente respetar de manera estricta. El ambiente organizacional es absolutamente diferente. Yo no podía osar hablarle a la directora general, por el amor de Dios, y en el banco pues sí podía hablarle a todo mundo, pero aquí no podía. Y entonces ahí lo primero que me dice este maestro es: solamente puedes hacer para lo que estás facultada. Entonces empieza a estudiar normas, verídico. Yo como ingeniera en comunicaciones y electrónica, que van a decir que hacía en obra pública, siempre tenemos ese problema los ingenieros, lo digo abiertamente. Yo siempre digo que eres mecánica electricista, ¿para qué me meto en líos que soy en comunicaciones y electrónica, verdad? Entonces soy mecánica electricista, para que vean que no soy civil, no soy ingeniera civil. Todo mundo piensa, sea ingeniero químico, agrónomo, petrolero, geofísico, lo que sea, piensan que uno es ingeniero civil, nada más ingeniero civil, ya uno ni hace caso. Bueno, entonces me ponen como jefe de departamento porque ingeniera, o sea, jamás pensaron que eran comunicaciones y electrónica, ingeniera. Lo primero que leo, obviamente, que me ponen a leer es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí pasé a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, lo que era la Secretaría de Programación y Presupuesto. De ahí pasé al Reglamento Interior de la Secretaría. De ahí pasé a lo que era el Manual de Organización y después el Manual de Procedimientos de la Secretaría, para ver qué me tocaba a mi puesto. Obviamente que lo primero que me di cuenta y que me laceró la cabeza es que no concordaban y que el Manual de Organización y el de Procedimientos, que era lo que regían mi puesto, pues saben que estaban atrasadísimos porque no era ni lo que hacían ni el personal, no, era un desastre. Entonces dije, bueno, pues ya, esto fue desastre, pero ya me di cuenta en qué secretaría estoy y qué hago, o sea, porque uno solito se tiene que inducir al puesto y a la administración pública y a todo. Entonces, tomé en aquella época, estaban separadas las leyes de obras y de adquisiciones, tomé la ley de obras, tomé el reglamento, tomé las normas complementarias y me puse a
a tratar de aprenderme distintos conceptos. Entonces fui poniendo distintos conceptos de obra, los relacioné con la ley de obras, el reglamento, las normas complementarias, digo, pues si era yo era de normas del sector social y del Departamento del Distrito Federal, bueno, pues tenía que aprender eso, ¿no? Entonces, como al mes y feria me habla mi jefe, entonces me preguntó qué estaba haciendo, entonces le enseñé pues realmente pues mi guión, o sea, con lo que yo iba a trabajar. Entonces el hombre lo ve y le encanta y le llama Manual de Consulta Normativa. Y ese manual de consulta normativa hizo que fuera ascendiendo en la Dirección General de Normatividad de Obras Públicas, Adquisiciones y Bienes Muebles de la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto. Es impresionante. Y otra de las cosas que también me costó muchísimo trabajo es hacer oficios. Los oficios, todo hay que fundarlo y motivarlo, porque como uno es servidor público, la fundamentación es lo que a uno está diciendo, yo con fundamento en el artículo perengano, sutano de la ley no sé qué y no sé cuánto, o sea, de acuerdo a eso dice que yo puedo. Entonces, de ahí te respondo tu oficio tal, de fecha tal, de que los firmó tal, dirigido a tal, me permito comunicarte lo siguiente. Ya cuando pasas me permito comunicarte lo siguiente, es que ya la hiciste. Pero es muy difícil aprender a hacer oficios de veras, o sea, realmente difícil. Ya que uno aprende ese tipo de cosas, ya uno la empezó a hacer. Entonces, bueno, pues como era trabajo en equipo y fue ascendiendo, pues me fueron pasando por distintas áreas normativas de la Secretaría de Programación y Presupuesto, hasta que por churro y casualidad del destino terminé siendo directora general de informática de la Secretaría, que eso más o menos se parecía con lo que yo hacía. Pero yo pasé por Servicio Civil, la Coordinación General de Modernización de la Administración Pública Federal, pasé por Política Presupuestal, e incluso en la parte de normatividad de obras públicas, adquisiciones y bienes muebles, me tocó hacer estudios de cómo era la obra pública y las normas en distintos países del mundo, y me tocó participar en el proyecto de fusionar las dos leyes. Ahí me tocaron juntas separadas, bueno, de todo. Cuando viene el cambio de sexenio, voy a dar a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, que después se llamó Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y después Secretaría de la Función Pública actual, ¿no? Bueno, yo estaba en la SECOJEF y me nombran Contralor Interno de la SECOJEF, que aparte era un puesto de nombramiento presidencial, porque es el que cierra el círculo del control, es un puesto raro, pero bueno, yo decía, ¿yo qué fregados hago aquí? Esa es la verdad. O sea, la que era directora general de normatividad de obras públicas, adquisiciones y bienes muebles, pues era la secretaria, pero de ahí a que, o sea, yo el contralor interno, pues estaba rarísimo. Después entendí por qué, porque pasé por tantas áreas normativas que realmente fueron una fuerte inducción al sector público, que una parte fundamental en contralorías es el control de la legalidad. Entonces, aprendí todavía más cosas sobre normas, o sea, a mí a la fecha me apachurran el botón y me salen todas las normas que rigen el servicio público y adicionalmente estoy bien al corriente en todas las normas, aunque ya no trabajo en el servicio público. Y bueno, de ahí fui a dar a distintas contralorías. Obviamente fui a dar Contraloría, Operación, no viví en las contralorías en toda mi trayectoria. O sea, en las contralorías, estuve en la Contraloría, fui Contralor de Petróleos Mexicanos, en la Secretaría de Energía, en la SECOJEF y en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde tuve la oportunidad de conocer al arquitecto Cerizola, que bueno, no es por nada, ha sido mi mejor jefe, es un hombre absolutamente, maravillosamente inteligente, que siempre rompe paradigmas y que la verdad lo admiro muchísimo. Entonces, digo, pues ya se dieron cuenta de su trayectoria, que aparte aquí no venía, que había coordinado la campaña del candidato Fox, pero bueno, siempre rompe paradigmas. Él dice que es anarco, pero en realidad es un hombre realmente brillante. Bueno, yo llegué a la Contraloría ahí, pero siempre estuve mezclando puestos, también estuve en operación. Obviamente cuando estaba en la operación odiaba la Contraloría. Entonces fui subdelegada de obras, imagínense, subdelegada de obras. Bueno, soy corresponsable en instalaciones, entonces sí podía, pero subdelegada de obras y servicios y de obras y desarrollo urbano en una delegación política. Fui directora general de gas, o sea, esos son por cosas de equipo, ¿no? O sea, uno le van poniendo distintas cachuchas y apréndele. Y bueno, no solamente he trabajado en el sector de administración pública federal, también he trabajado en el Poder Judicial y atáquense, ahí las normas están peor.
porque en el Poder Judicial Federal estuve como secretaria de Servicios de la Suprema Corte y estuve como secretaria de Obras, Recursos Materiales y Servicios Generales del Consejo de la Judicatura Federal. Ya no estuve en el Tribunal Federal Electoral, que era el único que me faltaba. Bueno, ellos se rigen por acuerdos administrativos que ellos mismos elaboran, no les rige la ley de obras ni de adquisiciones, ellos son felices, pero ni tan felices, porque ahí son cabezas, o sea, son muchas cabezas, entonces todas las decisiones son colegiadas. No es la pirámide que hay en la administración pública. Entonces, al ser todas las decisiones colegiadas y ellos se autorregulan y hay un gran sospechosismo, lo único que han hecho es enredarse. Entonces, para un clip, ya no digo una obra, que me encargaron 80,000 obras, estaban a mi cargo, para un clip es 1 metro de papel que hay que pasar por comités, comisiones, plenos para que las aprueben. Y también se autorregula el Poder Legislativo. Y ahora con la última moda de los organismos autónomos como el IFETEL, como el INE, como el de Transparencia, como todos ellos, también se autorregulan. Entonces no les aplica la ley de obras ni la ley de adquisiciones, pero ¿qué creen? Lo único que han hecho es una copia de la federal, complicándola y solitos se han puesto la soga al cuello para complicarse la vida. Y si nos vamos a los estados, cada estado tiene su propia ley de obras. Entonces, realmente hacer obra en el sector público es heroico, es realmente heroico. Arquitectos, simple y sencillamente en una obra, bueno, de casi una perrera, bueno, un cuartito. Una señora dice, de la casa, dice, no quiero el enchufe aquí, lo quiero 5 metros para acá. Bueno, pues el señor arquitecto, estoy poniéndome en un caso verdaderamente simple, ¿no? Muévelo unos metros y lo mueve. En el sector público eso implica cambio de proyecto. Y eso significa, no saben los metros de papel, no saben todo lo que significa esto. Y para esto están los órganos internos de control o contralorías, que ellos, una parte es el control de la legalidad, y como el servidor público solamente puede hacer lo que la ley le dice, pues las contralorías las traen en la yugular y más quien opera recursos. Entonces, vivir en el sector público y hacer obra pública en el sector público es una hazaña, realmente es una hazaña. Y si se equivocan, se los somete a los servidores públicos a procedimientos administrativos, que es un juicio administrativo, en donde al servidor público lo sancionan, lo pueden sancionar. Pero lo terrible de todo es que las contralorías solamente pueden actuar en el ámbito administrativo. Y entonces, ¿qué es lo que vemos en la televisión? Perengano de tal, un director general de una paraestatal grandota, ¿no? Se le sancionó con tantos millones y no sé qué la Contraloría. Todos nos imaginamos, ay, ese infeliz ya se lo robó, ¿verdad? Pues no, si se lo hubiera robado, hubiera actuado la Procuraduría, no la Contraloría. Aquí es una falla administrativa que generalmente el director general y demás es por falta de supervisión. Entonces, lo que sucede es que el servidor público que hace obra está, bueno, verdaderamente en un abismo, caminando en un filito. Se tiene que saber todas las normas, las bitácoras ahora son electrónicas con un sistema que no es nada amable, tiene que saberse todo, tiene que estar todo en orden, tiene que haber planeado todo, hecho todo en tiempo, etcétera. Es verdaderamente una complicación. Entonces, ante todo esto, y bueno, ya me fui más del tiempo, lo que sí les quiero comentar es que un arquitecto como el arquitecto Ernesto Velasco, que ha trabajado en el sector público, en distintos marcos normativos, que ha hecho distintas obras públicas y que no haya salido en la prensa ni sometido a procedimiento administrativo ni nada, es una verdadera hazaña y es ser brillante. Efectivamente, es ser brillante. Entonces, todos los que se vayan a dedicar o que se dediquen en el servicio público a hacer obra pública, a ejecutarla, de veras que no saben lo que tienen que estudiar y aprender sobre las normas que rigen el servicio público y sobre las normas de obra pública, que por cierto ahorita están cambiando para complicarlas,
a complicarlas, porque la anterior modificación fue 2009 y el reglamento de 2010, y ahora la complicaron peor, no saben a qué grado, o sea, la norma actual es enredadísima, está fatal. Claro, eso le da trabajo a uno, pero independientemente de esto, insisto, Ernesto Velasco, tuve la oportunidad de conocerlo cuando él estaba haciendo la obra del 20 de noviembre, que nos haya invitado a la Contraloría, bueno, yo era el Contralor interno y era como 20 porque pues somos los apestados y nadie nos habla, entonces yo iba de colada porque era rarísimo que un servidor público te abra las puertas y te diga ven a ver la obra que estoy ejecutando. Entonces, esa apertura no era usual. E insisto, el que haya tenido la trayectoria tan limpia como la ha tenido, tampoco es usual. Es verdaderamente de gran mérito. Y adicionalmente a todo esto, sí quiero comentar que en todo lo que están diciendo de su trayectoria, bueno, pues a mí en lo particular también me ha llamado la atención sus patentes. Cuando uno entra a esta facultad, será porque yo soy de papeles y de números, pero y es diferente a la facultad de ingeniería. Bueno, uno ve esculturas, la cafetería, y simple y llanamente la exposición que ahorita vamos a ver. Es el arquitecto con una, insisto, una gran trayectoria y su parte humana también es esencial. Cuando él señaló lo de su hijo, el servicio social que han llevado su esposa y él, su parte humana justamente por su propio hijo y todo lo que han construido en ese sentido es de admirarse. Entonces, para mí es un privilegio el tener la oportunidad de estar en esta cátedra, estar con el arquitecto Ernesto Velasco, estar con todos los compañeros aquí y bueno, mi jefazo, el arquitecto Cerizola también. Y bueno, pues ya, muchísimas gracias y espero que el 7 los alumnos que están aquí se apunten para que verdaderamente se les erice el cabello y se den cuenta de todo lo que se tienen que preparar para poder construir la infraestructura de este país y se trabaja en el gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, muy amable, muchas gracias. Bueno, pues el tiempo ya está sobre nosotros en términos de las 8 de la noche que habían pensado el señor director inaugurar la exposición. Lo que les puedo decir es que de los 10 pláticas que vamos a tener, las 10 exposiciones que vamos a tener todos los miércoles hasta el 2 de diciembre, tenemos planeación, negociación y concertación, y ahí vamos a estar Pedro Cerizola y yo, que para llevar un proyecto es necesario, por supuesto, que forme parte de un plan, de una planeación, y que la planeación pues, no es otra que vislumbrar el futuro, que ir adelante como los adelantados, y que en la época de la conquista, y que finalmente sin ella no podemos realizar ninguna obra de carácter público. La búsqueda de la solución, al paralelo de la negociación, la búsqueda de la solución también en paralelo a la concertación para poder efectuar algo. Recuerdo en el 20 de noviembre tuvimos que hacer otro proyecto, un anteproyecto, en otro lugar diferente, para convencer al grupo directivo que había que dejar el 20 de noviembre donde estaba, porque formaba parte de la historia del lugar y no nada más eso, del amueblamiento de la propia región de la ciudad. Como esas tenemos muchas experiencias y sobre todo anécdotas, muchos de ellos muy curiosos, que decía hace un momento Mónica, de eso tenemos de toda la vida cantidad de experiencias y de momentos difíciles muchas veces. Por otro lado, tenemos que concertar el presupuesto, tenemos que aceptar el presupuesto. A veces sabemos que con ese presupuesto no vamos a terminar la obra. Tenemos entonces que empezar a pensar cómo vamos a conseguir en el siguiente año más presupuesto para terminar la obra. Los planes de trabajo tienen que estar detallados. Yo recuerdo la primera ocasión que estuve en NASA, nos aprobaba la Secretaría de Programación y Presupuesto todos los presupuestos que llevamos porque llegábamos a la aprobación con el proyecto ejecutivo terminado.
vamos a hacer esto y aquí está el proyecto ejecutivo terminado. Y no había manera de que nos dijeran que no, era muy difícil que nos negaran el presupuesto, puesto que teníamos ya el presupuesto con el proyecto adelantado. La multidisciplina, la vamos a ver, la multidisciplina es fundamental para una buena obra pública y para cualquier obra arquitectónica, ¿no? Cualquier obra arquitectónica necesita de esa multidisciplina y podemos buscarlo en el pasado y así se ha hecho y ha dado muy buenos resultados siempre. La realidad tiene que ser comprendida con la multidisciplina como un todo. No depende exclusivamente de la decisión del arquitecto, del ingeniero, del calculista, sino depende también de la conjunción de ambos, de un ingeniero, como es el caso del ingeniero de Buen, que nos calculó el 20 de noviembre, y un artista plástico como Juan Luis, que hizo que esa estructura que había concebido el ingeniero fuera además bella, ¿no? Y que cumpliera con la función. Entonces, esto es muy importante, esta vinculación entre el artista plástico y el ingeniero, pero también existe una vinculación entre los diferentes organismos que forman parte del cuerpo del gobierno y que debe darse, abrirse. Nosotros nos apoyamos siempre en el trabajo en los institutos de educación, Poli y UNAM fundamentalmente, aunque hubo en alguna ocasión proyectos realizados por diseñadores industriales de la Ibero que nos sorprendieron. Ahí hablaremos de eso también. El manejo eficiente de los recursos es definitivamente algo importantísimo y que vamos a tocar y que además el manejo efectivo de los recursos trae obra efectiva y trae obra que se termina y que se termina bien. El fracaso de la obra casi siempre va ligado a la corrupción. Cuando hay corrupción, la obra no funciona, o la obra funciona mal, o la obra se cae, o la obra le pasa cualquier cosa, etcétera. Generalmente, cuando no hay corrupción, la obra funciona tranquilamente, sin problemas. Y esto lo hemos visto a lo largo de la historia de nuestro país. Una obra bien realizada, en contrario sensu, es una obra que va a permanecer y que va a servir durante más años y que va a ser además ejemplo para otras obras. La obra pública, se supone, la obra pública toda se contrata por medio de contrato de concurso público, competencia entre los diferentes postores. De esto vamos también a mencionar qué sucede, cuáles son las ventajas que se tiene cuando hay un concurso, cuando se puede evitar el concurso por razones de patentes o por razones de asignaciones debido a conflagraciones. En fin, toda esta normatividad también la vamos a ver, la va a ver Mónica a lo largo de la cátedra. Creo que esto va a ser todo, va a ser explicado, platicado, comentado, con ejemplos claros, concretos. Vamos a llevarlo a ejemplificar prácticamente todo de lo que vamos a hablar. Tenemos afortunadamente, como decía yo, el archivo necesario para poder ejemplificar la problemática que se presentó cuando a Pedro Cerizola y a mí nos acusaron unos senadores legalmente, además con digamos, hicieron toda una acusación penal porque el aeropuerto de la Ciudad de México no podía recibir el Airbus 380. Por supuesto que lo podía recibir, pero tuvimos que gastar mucho dinero y mucho esfuerzo en demostrar que el 380 tenía 3 lugares en la T2 para atracar y que podía perfectamente entrar al aeropuerto con las modificaciones que todos los aeropuertos del mundo estaban haciendo, sobre todo en los radios de giro y en la amplitud de la pista, que no se iba a ampliar, que simplemente se iban a pavimentar para que no pudieran los motores del 380 absorber nada. Pero, en fin, eso nos llevó a nosotros tener 1,5 toneladas de papeles. Cuando la Procuraduría nos pidió las pruebas, le dijimos, se las mandamos en disquete, nos dijeron que no, y le dije, pues que vamos a mandar 1,5 toneladas. No me creyeron y llevamos en un camión las 1,5 toneladas de papeles que evidentemente cayeron en el vacío, ¿no? Es decir, nadie después reclamó nada ni nada. Un día un juez por ahí dijo que no teníamos la culpa y se acabó, ¿no?
Pero esas anécdotas, como esas, tenemos cualquier cantidad relacionadas con decisiones en la obra, decisiones de construcción, decisiones de proyecto mismo, ¿no? Existe un puente que une, que tiene dos, es decir, un poste en el aeropuerto de la Ciudad de México, en la entrada, en el aeropuerto, en la parte nacional, que es una B, que tiene, del cual cuelgan dos puentes. El calculista también había sido de buen, le puso un tensor arriba. Y yo recuerdo que le dije, ponle dos, más vale ponle dos, y vivo más tranquilo sabiendo que tiene dos tensores. La otra, estábamos pegaditos al metro. Esa pegaditos al metro quería decir que la cimentación se veía castigada. Y como eso le digo, tenemos buena cantidad y cómo se fueron resolviendo esos problemas, esa problemática técnica, a veces de carácter visual, es decir, que entraba Juan Luis o entraba cualquier otro artista plástico y un diseñador industrial. O aquellas en las que simple y llanamente se tomaba la decisión en las juntas semanales que teníamos sobre cuál camino íbamos a seguir para evitar que nos detuvieran la obra. Estando yo en el Infonavit, en un proyecto de Carlos García Vélez, que está aquí presente, que fue uno de los proyectos más interesantes en el que yo participé, en un conjunto de viviendas en un lugar que se llama La Curva, en el puerto de Topolobampo. Recién inaugurado el puerto de Topolobampo. El terreno había sido tomado de los manglares, habían rellenado los manglares de forma no correcta y no podíamos soportar ninguna construcción encima de eso. El terreno vibraba, hicimos estudios y finalmente se decidió hacer las casas de los pescadores de madera. Esas casas de madera iban con el sistema frame y el sistema frame era de las casas que se hacían en el puerto también pegado a Acapulco, que está a 100 kilómetros alrededor, entre Zihuatanejo y Acapulco, ahorita se me fue el nombre. Pero el hecho es que transportamos toda la madera por tierra hasta Topolobampo. Y yo descubrí que no había transporte y seguimos sin tenerlo, por ejemplo, de cabotaje en las costas mexicanas fuera de Pemex. Pero por el otro lado, alguien, cuando estábamos ya en plena construcción, fue y le dijo al director del instituto, que era el licenciado Yoki, que no iba a resistir las viviendas vientos de más de 150 kilómetros por hora o 200 kilómetros por hora. Entonces él me mandó llamar y paró la obra, y me mandó llamar porque yo le dije que no era posible parar la obra, iba a costar un dineral. Y me dijo, oiga, pues nada más adelanto la obra, es decir, la dejo seguir si usted me firma una carta que se hace responsable de que estas viviendas van a aguantar vientos de 250 kilómetros por hora, o 200. Y pues bajé a mi oficina, dicté la carta, la firmé y se la llevé. No me podía a mí acusar de eso. Para empezar, me sorprendió, él era doctor en leyes. Me sorprendió, la verdad. Pero cosas como esas podían haber hecho que paráramos la obra. Pedro tiene otras anécdotas respecto al fracaso del aeropuerto en Atenco, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? También lo mismo. La actitud de un arquitecto al frente de una responsabilidad como la que tuvimos nosotros es muy diferente a la actitud de muchos otros profesionistas. Siempre le buscamos la vuelta, ¿no? Le damos la vuelta de otra manera. Buscamos la salida, decía Pedro, y es cierto, buscamos la salida de tal manera que al final la obra se lleve a efecto. Una obra no terminada no existe. Por eso siguen construyendo todavía la Catedral de Milán. Pues muchas gracias a todos. Vamos a pasar al